¿cómo haces tú? Es decir, a ti te mandan una especie de cronograma de ensayos donde tienes, o te mandan, bueno, te mandan primero la obra, Claro. te lees la obra, te dan tiempo para entender la obra y luego te dicen, ahora tienes ensayo de esto y esto y esto, o cómo es el proceso, es decir, cómo te gustaría a ti que fuera el proceso y cómo es realmente el proceso. Es que el proceso es muy distinto según la producción. Nosotros nos ponemos de acuerdo, como somos 4 actores más una directora. Mira, ¿en qué horario podemos esta semana? Entonces, bueno, tú, Enrique, puedes el lunes, el miércoles y el viernes. Entonces, el lunes, miércoles y el viernes ensaya Enrique y Adrián y hacen la escena de la entrevista. Entonces, sí, vamos. Mira, no se pudo. Ah, mira, ¿quién está disponible? Así. Cuando hacíamos telenovelas, yo salía de grabar a las 9, 10 de la noche y a esa hora era que me esperaban para ensayar. Es decir, tú salías corriendo A prácticamente, las no, 9 de la noche, 10, para ensayar hasta las 12 de la noche, de repente 1 de la mañana, alguna obra. imagínate Si me tú. gustaba mucho la obra, si no decía que no y me dedicaba nada más a la telenovela. Ok, señores, buenas tardes. Ahí estamos. Estamos aquí en el Centro de Arte Integrada, un lugar donde verdaderamente, aunque te parezca, trabajas, pero descansas al mismo tiempo. Y por supuesto, estamos tomándonos un americano, Adrián Delgado y mi persona. Adrián, bienvenido, un millón de gracias por acompañarnos a Café con Col. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de Café con Col, por cierto. Adrián y yo comenzamos a conversar de una manera informal y vamos a seguir conversando de esa manera. Nos vamos a ver, vamos a conversar como si las cámaras no existieran Exacto. y vamos a divertirnos. ¿Verdad? Chao contigo, ¿ok? Pero estás hablando de que primero, obviamente, que la disciplina de la televisión prácticamente tú comienzas a trabajar, tienes un llamado a las 8 de la mañana, Sí, ahí sí es más riguroso. siempre es riguroso, pero ¿cuándo comienza? Es decir, por ejemplo, te contratan para una telenovela, Ajá. te mandan a ti de una vez los guiones o tú los recibes en el estudio. No, te ofrecen el personaje, tú conversas de repente con el productor ejecutivo, te explica cómo es, de qué se trata la novela, el personaje, hace todo este tipo, te mandan la sinopsis, tú la lees, aceptas, después te mandan los libretos, dependiendo del director, de la producción, se hace un trabajo de mesa eh, para ir entrando los personajes, ciertas reuniones, hasta que se comienza a grabar. También todo depende. Hay directores que les gusta comenzar a grabar. Si la novela está escrita, comienzan a grabar desde el capítulo 15, el capítulo 20, no comienzan a grabar desde el principio, para darle la oportunidad al actor de que se vaya adaptando un poco más al personaje. Así cuando grabas, ponte del capítulo 15 al 20, cuando agarras las escenas del primer capítulo, ya estás más seguro a la hora del personaje, ya tienes el personaje un poco mejor construido. La relación con los otros personajes se ve un poco más fluida porque ya has, digamos, ensayado dentro de la misma telenovela. Y no, tú no tienes ningún momento, una etapa de ensayo entre las telenovelas. Justamente, es que se trabaja mucho sobre la marcha. Ojo, cuando tienes un personaje protagónico, trabaja sobre la marcha porque es todos los días. Entonces tú a las 8 de la noche estás grabando una escena y ya te está llegando la pauta del día siguiente de las escenas. Tú llegas a tu casa a la hora que llegues, bueno, a esta novela, organizas tus libretos. Entonces en la mañana cuando te estás tomando el café, desayunando, le echas una ojeadita, llegas al estudio mientras maquillas, mientras pones luces, fijas la escena mejor, haces una escena con el actor, una escena para las cámaras, para las luces, para saber dónde nos movemos y a grabar. ¿Cuál es la disciplina que tú tienes para soportar esa presión de actuación dentro del medio? Yo creo que no es disciplina, sino que como crecí en esto, ya para mí es normal. Entonces, es mi ritmo de vida. De hecho, a veces te digo, en la situación como está el país, que no se hacen las mismas producciones de antes, es como que si te quitaran algo de ti. Ujú. Eso de pasar ya tanto tiempo en casa, pasar con tanto tiempo libre porque no tienes la presión El del rigor horario, el rigor, a veces hasta te descoloca, frustrante, podría uno caer en depresión. wow, No, pero no claro, es mi caso, gracias a Dios. uf, Pero porque vienes como que haciendo, no sé si de repente te pasó a ti, que tú tenías un ritmo de total. producción y de repente te cambian la vida. Es como que, bueno, te cambiaron la vida, ¿no? Ujú. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Ahora qué hago? Exactamente, Entonces, eso. exactamente.
¿Y cómo hace, es decir, en ese momento, ese cambio de vida, hacia dónde llevaste la tuya? Es decir, porque estás haciendo muchísimo teatro, Sí, estás como productor y actor de sí. teatro. De hecho, la penúltima obra nos encantó Sí, muchísimo. Creo que era La Quiero las dos se llama. quiero la dos. La Quiero las dos. Fuimos 2 veces, creo. Fuimos 2 veces, gracias. Y la pasamos increíble. Había gente que ha ido hasta 5 veces. ¿En Sí, serio? lamentablemente ahora ya terminamos esa etapa y ahorita estamos Estás en la- ¿Cómo es la disciplina entre el ser un actor de televisión y ser un actor de teatro? ¿Qué es lo que más te gusta entre las dos? Tú sabes que yo no diferencio. Hay gente que dice, no, que el actor de teatro es así, el actor de televisión es así. Por supuesto, son técnicas distintas. En realidad, cuando tú tienes una cámara, un micrófono más cerca, puedes ser un poco incluso más íntimo en las escenas. Es totalmente la postura, tienes que estar pendiente de la luz, tienes que estar pendiente del ángulo. ¿No? Son muchas cosas que uno tiene que manejar a la vez en la televisión. Yo siempre digo que lograr una escena en televisión o en cine es presenciar un milagro. ¿Por qué? Porque cuando tú logras la escena, tiene que estar perfecto el audio, tiene que estar perfecta la luz, tiene que estar perfecta la cámara, que no pasen pajaritos, ¿sabes? Son tantas variables que se manejan a la vez. En cambio, el teatro transcurre una sola vez y ya. El teatro es como cuando tú le pones play a la canción y le das. Y Y nunca... nunca se raya, nunca se queda pegada. Exacto. Y no hay chance de volver atrás. Y a ti te da la sensación de que el día de hoy, cuando actuaste en la obra, no fue igual al día anterior. Eso era, Arthur Miller tenía una frase maravillosa que decía, el teatro es fascinante porque es tan accidental como la vida. Y es verdad, en el teatro tú puedes resolver, tienes que resolver muchas cosas Tiene que se resolver en el acto. en el acto. En el acto, y ninguna función es distinta porque nosotros no somos distintos todos los días. Aunque uno crea que uno lo va a hacer igual, siempre hay algo del ánimo de uno que se imprime en la escena, que se imprime en el día, y tú lo notas de repente, lo mismo, quizás tú viste la obra y a lo mejor los 2 días fueron 2 días Totalmente. totalmente. De hecho, el segundo hubo más improvisación, hubo más risa y hubo más locura, que tú dices, wow, esto está genial, ¿no? Porque hay una retroalimentación ahí también muchas veces en el teatro entre el público Es, y el actor, que es algo que está ahí en el ambiente que es mágico. Entonces, esa retroalimentación lleva de repente a que el actor vaya por un lado, es como que el público con la risa pidiera más y uno de repente se lo da. mm, y en televisión, eso existe, la improvisación, Sí, claro, 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 ¿sí? existe. Sí. La improvisación existe, yo creo que en todos los ámbitos. Eh, pero en la televisión es más fácil cuidar la improvisación o, digamos, darle un parado porque tienes la opción de decir, vamos a parar porque esto no va por ahí. Entonces tienes la opción de repetir. En el teatro, Algo ¿no? corto. Exacto, cortamos y empezamos de nuevo. En teatro no, en teatro pasó y listo. Pasó en televisión, la luz, cortamos. El otro día se nos fue la luz en plena obra y la gente disfrutó, prendió las luces de los celulares, actuamos, seguimos la obra durante 5 minutos con las luces del celular hasta que prendió la planta del hotel y seguimos la obra. Nunca se paró. Qué bien, qué bien. En televisión, en cambio, bueno, ahí sí está En frito. televisión, en cine, sí. No puede, no La puede. técnica de la voz en teatro es distinto, entonces quizás el tema de la proyección haga sentir un poco la voz más distinta de la televisión y el cine porque son dos cosas distintas. Es decir, ¿cómo identificas tú, por ejemplo, tú alguna vez te has encontrado que estás actuando como si estuvieras en teatro, pero lo estás haciendo en televisión? No, 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 no. es muy difícil. Es difícil, es Sí, difícil. bueno, difícil porque tú tienes toda la vida en esto, pero puede haber el caso de que alguien te diga, Sí, chavo, sí, pasaba mucho. Tú sabes cuándo pasa. Bueno, pasa de las dos formas, sobre todo con la voz. Cuando los actores de teatro venían a actuar a televisión, a veces como que, ¿sabes? La voz era un poco más distinta porque ellos estaban acostumbrados a proyectar la voz de una forma distinta. Caso contrario pasaba cuando un actor de televisión iba al teatro, que como te da el chance, te da la oportunidad de hablar como normal, no tienes que proyectar la voz a no sé cuántos metros, porque eso te resta un poco de naturalidad, la técnica del teatro. Entonces de repente no se le escucha.
Entonces sí, ves eso. Por ejemplo, los movimientos en televisión son distintos al teatro. Tú según el teatro clásico, la actuación clásica, tú no deberías nunca darle, a menos que sea necesario, la espalda al público. La televisión te permite muchas cosas porque, bueno, está el director punchando, está la edición, son muchas las herramientas. La disciplina tuya, Adrián, ¿cuál es como actor? Es decir, ¿qué haces tú al levantarte, aunque tengas o no tengas, si Ah, tienes una disciplina donde premia el hecho de que eres actor? Es decir, tienes una disciplina, por ejemplo, de cuidar tu voz, obviamente tu físico, por supuesto las relaciones públicas, los eventos. Es decir, ¿cómo te mueves en ese ambiente durante un día normal de Adrián como es? Es que tengo muchos días distintos y eso es lo fascinante de lo que hacemos. Tú también estás en el medio Sí. y sabes que ningún día es igual. De repente, fíjate, hoy pasó esto, esto iba a pasar la semana pasada, hoy me levanté, me tomé un té. Después del COVID me dio una cosa de señor mayor, que yo no sé, es una cosa que me levanto y me provoca tomarme un té. Y yo en mi vida había tomado té. Pero después que me dio COVID me provoca tomar té. ¿De dónde salió esto? Me tomo un té después de una hora de desayuno. Entonces, en el café es que comienzo yo, digamos, Adrián empieza a despertarse al mundo. Entonces ahí es donde reviso el teléfono, los mensajes, empiezo a leer, si tengo otras cosas. Bueno, ¿sabes? Es una rutina distinta. No puedo decirte que que es como el cajero de banco que se levanta, se pone una corbata, agarra el carro, llega a la agencia, está ahí, hace lo mismo, se va a las 5. No, nuestra vida es una de las bendiciones de esta carrera que son cosas muy distintas. Y hablando de cosas muy distintas, ¿qué prefieres? ¿El teatro o el cine o la televisión? Según cómo venga la cosa. Ok. A ver, si tú me preguntas, ¿Tienes más me- tiempo haciendo televisión que teatro que cine o no? No, no, prácticamente yo lo hacía, mismo. yo hacía teatro desde el colegio, de chamo, me gustaba actuar. Claro, no lo hacía profesionalmente. Pero si me preguntas a mí, mira, yo sí rogaría porque este fuera un país de esos así tipo Argentina, donde se hiciera teatro de martes a domingo, de miércoles a domingo, porque me encantaría hacer teatro todos los días. Me encantaría poder vivir del teatro. Está en el país, no podemos, un actor no puede vivir solamente del teatro. Por eso te digo, según me lo preguntes. Si me preguntas la parte económica, me gusta más la televisión. Claro, claro. Si me preguntas el romanticismo, aunque ya quizás ahora, aunque ya ahora no es así, tú recuerdas porque yo estuve en esa época donde se filmaba, no se grababa. Sí. Entonces, el romanticismo del director de fotografía, la cámara, ese romanticismo del cine me gusta más que eso no lo tiene el teatro y no lo tiene la televisión. Uno lo añora Lo además. añoras, 35 claro. milímetros, Eso, de que de 400, te exacto. medían el lente, El todo era. por más perfecto, tú sabías que la cosa Exacto, iba a salir, pero buenísimo igual. exacto. Y que tú no veías el producto en el momento. Tú tenías una aproximación, Un viewfinder ahí que de decía más o menos más o esto es menos lo que va a lo suceder. que iba a suceder. Esa parte me gustaba, pero ojo, yo no hice cine en esa época. Yo hacía era comerciales. Los comerciales se hacían Comerciales se hacían en 35 milímetros. en ese formato. Entonces, y eso fue una de las cosas que más me gustaba y una de las cosas que más me apasionó. Y por eso después empecé a estudiar dirección de cine, dirección de actores, porque me gustaba ese tema del romanticismo. Ya cuando la cosa pasó a ser prácticamente igual que la televisión, eh, eh, ¿sabes? Se presta a muchas cosas. Me gustaba eso es lo que te dije, ese milagro de crear una escena en cine era porque era milagroso. Era milagroso, exacto. Exacto. En estos momentos también estás de productor o has Sí, producido. Estás de productor también, de teatro. de Sí. teatro. ¿Cuál es la diferencia entre un productor de teatro y un productor de televisión? Siempre me ha llamado la atención, ¿no? El dinero. En el teatro no tiene que estar llamando a los amigos y buscando patrocinantes. Mira, para Café Victoria, patrocíname la cosa. Porque el teatro es amor al arte. El teatro lo tenemos ahí es precisamente para que no muera.
En Venezuela va a costar mucho dentro de un tiempo que la gente se acostumbre que de repente que un stand-up comedy no es un monólogo. No. Y eso no se trata de obra de teatro. Las nuevas generaciones dicen voy al teatro y van es a ver a un tipo contando chistes. Entonces, el teatro y quien ha experimentado y tiene la oportunidad de hacer teatro, de montarse en un escenario, sabe que es una sensación maravillosa, que es liberadora. Tú puedes tener la mayor gripe del mundo y tú haces una función y a ti se te quita esa gripe. Es maravilloso. ¿Cuántas obras, cuántas obras, es decir, perdón, cuántas veces te presentas al día en una obra de teatro? Una sola. Es una sola al día. Sí, una sola. Es Bueno, imposible hacer dos o no, tres sí se puede. En teatro infantil sí se pueden hacer hasta 2 y 3 funciones. funciones. Sí, en teatro infantil porque es otra dinámica. De repente los niños, hay una función a las 3 y otra a las 5, o de repente se hacen muchas funciones privadas y haces varias, pero puedes hacer, bueno, en teatro nosotros cuando hacíamos cabaret en el Teresa Carreño, hacíamos una función a las 11 de la mañana de los domingos y otra a las 3 de la tarde. Canzón, Eh, no lo notas. no lo nota. Hay mucha adrenalina de por medio. Sí, no lo notas, no lo notas. Más bien es reconfortante. La televisión te Sí cansa. cansa. Sí cansa porque la televisión, una de las cosas que nosotros decimos que nos pagan por esperar, porque se espera mucho, porque de repente te tocó un día que te tocaron solamente 3 escenas y la escena tuya, la primera fue a las 8 de la mañana, la otra a las 2 de la tarde y la otra a las 7 de la noche, por cuestiones de, de script, Sí. lo que sea. Cansa, porque lo que más cansa es esperar. Entonces, bueno, uno aprovecha el tiempo en el camerino, tú te estás leyendo. Esos son los momentos donde empiezas a estudiar la obra de teatro que vas a hacer, donde haces muchas cosas, pero aprovechas el tiempo. Pero el teatro, la televisión cansa. ¿Y el cine? ¿Qué? Yo he hecho poco cine en Venezuela. Ujú. He hecho muy poco cine. El cine tiene la dinámica, actualmente la dinámica de la televisión todavía guarda esa rigurosidad, ese romanticismo, digamos, un poquito, pero el cine, para mí como actor, eh, no se aleja mucho de lo que podríamos hacer en la televisión. Eh, Sobre todo cuando es un buen proyecto, salvando las distancias, pero no se aleja mucho la técnica para el actor de televisión y el de cine. Una pregunta, a ti te llega un guión, vamos a suponer, y te dicen tú vas a hacer este personaje. ¿Cuál es la sensación que tienes en la primera lectura de ese personaje? ¿Te identificas con él o te dices en esta etapa, en esta escena no me siento que sea él? No, ¿O tratas simplemente de meterlo en tu cerebro y en tu corazón? no, en la primera aproximación, cuando a mí me ofrecen algo, yo primero lo veo como público. ¡Wow! Yo lo, Interesante. yo lo veo como si yo fuera el público, como si a mí me llevaran a ver esa película, a ver esa novela, a ver esa obra. Si me divierte, si me divierte, entonces yo voy al segundo paso. Bueno, a ver el personaje, todo ese tipo de cosas. Pero el personaje, en el teatro incluso, y te lo pueden decir los actores, a veces uno no termina de conocer el personaje. A veces la misma obra, precisamente de tanto, sobre todo en teatro, a veces tanto repetir, que sobre todo cuando es un texto muy bueno, que, que tú le consigues cositas que de repente al principio no lo habías visto. Claro, la televisión no te da chance. No, la televisión es Simplemente, producción masiva, una fábrica que nunca para. exacto, te metes en el personaje y te metes en el personaje. Exacto. Hay Es una como, vuelta. es como el café. O sea, está el café y está el café artesanal. Exactamente, exactamente. Sí. El dominio de la actuación, es decir, ¿en alguna vez has sentido que se te van los personajes de la mano o que más bien te metiste tanto en el personaje que no deja de pensar en él? Eso sucede, porque tengo entendido que hay varios actores, que hay muchos actores que tienen ese síndrome de no sabes si estás desubicado o ubicado. Sí, yo creo que, bueno, a mí no me gustan esos excesos.
No me gustan esos excesos y eso de que se quedan pegados en el personaje y sufren lo que sufre el personaje. Yo digo, bueno, pero ya va, pues, menos mal que estás haciendo, no sé, un tipo que está sufriendo despechado, porque si hicieras otra cosa, no sé, ¿sabes? Pues, eso de que hay que vivir lo que vive el personaje me parece muy extremo, me parece muy, eso de enajenarse, no. No va No, contigo. no, no, yo lo veo como un trabajo. Lo veo como un trabajo. Me toca así interpretar el personaje. Es como cuando. ¿Recuerda aquella comiquita donde pasa que no recuerdo los personajes? Ustedes no, pues están muy jóvenes. ¿Te acuerdas cuando estos que se caían a tiro y broma y después al final del día iban, marcaban la tarjeta y. Ah, sí, sí me acuerdo. No, Ajá, no, ellos no, ellos no no. saben cuál es. Pero, o sea, es eso, es eso. Uno llega, marca la tarjeta, uno hace lo que tiene que hacer y ya, tú no te llevas. Yo no me llevo el trabajo a la casa. Muy pocas veces, eh, sobre todo en teatro, en televisión, tengo que hacerlo porque si no, no puedo. Muy pocas veces leo las obras en el teatro, perdón, en la casa. Eh, a veces sí, a veces no. Pero trato de, mi trabajo es mi trabajo. Y bueno, Alexandra, mi pareja, tú sabes, ella a veces llega un domingo, mira que vamos a leer la obra, le digo, a leer la obra. No, no, tú piensas en mí como que si yo fuera un actor que está en su casa con su esposa, con sus hijos, y a mí no me fastidie. Que ahorita estoy viendo este partido de fútbol. Sí, sí, Es decir, de una manera muy, bueno, lo que pasa es que confías mucho en ti también como actor, ¿no? Es decir, porque hay actores que sí sienten la necesidad de tal vez de involucrarse un poco más dentro de la obra, pero para ti como, bueno, como dices tú, desde chiquito, pues, ¿no? lo que pasa es que también, exacto, Tengo una actitud y una disciplina también. lo que pasa es que, mira, y tú lo sabes, trabajar en el medio artístico no es fácil porque los artistas podemos llegar a ser muy, muy, muy dispersos y perdemos mucho el tiempo. A veces llegamos a un ensayo donde efectivamente, realmente, lo que se ensayó fue 1 hora y se habló para 3 horas. Se tomó café, se habló esto, lo otro. Entonces, yo trato, de verdad, de cuando le dedico, cuando trabajo y cuando le dedico tiempo al ensayo, a la lectura, a la creación del personaje, dedicarle tiempo de calidad. Entonces trato de no dispersarme, trato de concentrarme, de encerrarme, precisamente para eso, para no dispersarme y concentrarme. Para que te rinda realmente el Exacto, personaje como debe ser y no perder tiempo de decir, "Pero exacto. ahora tengo que volverlo porque tengo ciertas dudas". Es decir, eso es importante. ¿Nunca te ha venido a la cabeza de que de repente se te olvidó el guión o el... Sí, claro, claro, puede pasar, pero bueno, ahí hay cosas que, ¿Dónde te duele más, en el teatro o en la televisión? no, en el teatro porque ahí no hay ahí no hay quien te salve, ahí te tienes que salvar tú mismo, o al revés, que al otro actor se le olvidó y tú tienes que irlo llevando a retomar la historia. Sí, porque pueden pasar muchas cosas. Somos humanos y se te olvidó. Y se te olvidó. ¿Influye en algún momento, ha influido algún malestar o alguna alegría tuya impersonal frente a tu trabajo? Es decir, llegaste y no, el café estaba horrible o pasé un tráfico horrible, ando con una rabia tremenda, llegaste del estudio y no tienes ganas de hacerlo. Es decir, eso sucede. Es decir, o simplemente eh, Sí, sí, de repente el humor te influye, pero ya cuando estás en el momento, ya tienes que decir, bueno, ya, ya estoy aquí. ya estoy aquí, tienes que hacer pues tu trabajo. O sea, por más que quieras matar de repente, no sé, a- al motorizado que se te atravesó, que se te llegó el retrovisor, tienes que decirle a la muchacha que la quieres y la adoras y besarla y todo eso. Yo siempre he dicho, mira, nosotros los actores, cuando nos toca hacer escenas románticas o tenemos alguna pareja en la novela, yo siempre le echo broma a mis compañeras, pero le digo, bueno, nosotros nos amamos al principio, pero yo a mitad de la novela quizás te voy a odiar y lo peor de todo es que voy a tener que decirte que te amo. Uno termina odiando a las actrices, ¿por qué? Pues se tardan 3 horas maquillándose. Y uno en el camerino, Dios mío, ¿qué hago? Wow, oye, ese ritmo dentro del estudio
influye, no influye para nada. Si No. simplemente es algo normal. Sí, es que es lo que te digo, de repente pues, quizás hay gente que no lo En un aguanta. momento vas a querer matar. Sí, hay gente que no lo aguanta, hay gente que de repente le dan la oportunidad por primera vez de ser figurante, etcétera, y no lo aguantan. No aguantan tantas horas de trabajo, no aguantan la espera, no aguantan el ritmo. Entonces yo digo, bueno, es realmente porque no les gusta. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó Adrián? Es decir, llegó un momento, hiciste obras de teatro en el colegio, hiciste comercial, pero ¿cómo llegaste a entender que esa era tu vida? Es decir, porque obviamente no es fácil, y yo sabemos Sí. que la producción audiovisual y que todo esto de cine, teatro y televisión no es una vida fácil, pero yo creo que has sido coherente, constante, perseverante y apasionado sobre todo lo que haces, ¿no? ¿Cómo llegaste a entender realmente que esa era tu vida? Es decir, ¿fue desde el primer momento, primera actuación, la primera vez que actuaste, o es simplemente una madurez durante el transcurso donde ya lleva no sé cuántos años haciendo novelas y Bueno, fue eso, fue parte de eso. Realmente, yo estoy seguro, yo creo que ninguno de los que estamos aquí eh, tiene la vida que planeó. Yo creo que llegamos aquí por circunstancias del destino, ¿cierto o falso? Entonces, igual fue mi caso. Me gustaba, pero nunca pensé que yo podía llegar a eso. sí, porque además eres economista, ¿no? Exacto. Entonces, yo estaba estudiando en la universidad. Bueno, yo tenía esa fantasía de que un artista de chamo, tal, cuando ya llegas a la universidad, ya la cosa, bueno, es seria, pues, tienes que tal. Entonces, por cosas de la vida, comencé a hacer comerciales de televisión como talento. Sí. Fue una cosa. ¿Fue un llamado? ¿Fue Fue un mi, casting? mi hermana era modelo. Ah, Mi hermana era modelo y entonces nosotros vivíamos en La Guaira. Ella teníamos, yo salía de la universidad, o sea, mis padres la traían en su curso de modelaje aquí en Caracas y yo salía de la universidad buscándola y nos íbamos a la casa. ¿Qué pasó un día? Un día la estoy esperando y llegó el director de la academia, yo nunca no me lo había topado, y me dice, ¿y tú a qué vienes? Le digo, no, lo estoy esperando a Yaridis. Ah, ¿tú no quieres hacer comerciales? No, no, para esas cosas. Yo estaba metido, de verdad, de fondo en la universidad. Ni me interesaba. Nunca pensé que ese día me iba a cambiar la vida, realmente. Eh, Mi hermana, anda, chévere, haz lo que... Bueno, un día me llevan de extra para un comercial ¿cuál comercial? de una salsa de tomate. Era una salsa de tomate donde había un baterista y entonces, bueno, resulta que yo estaba de extra. Y uno de los personajes principales del comercial se enfermó, que justamente era el mesonero que ponía la bandeja antes de que cayera el ketchup. Entonces se enfermó el tipo, yo hago la cosa, me ponen el uniforme mesonero, yo hago la cosa, pero sin saber, Enrique, esto. Termina el día de filmación y yo me voy a la agencia a buscar a mi hermana porque se tenía ese día clases. Y me encuentro con el director. ¿Cómo te fue, Vale? Chéverísimo, sí. Entonces yo le echo el cuento. No, sí, mira, pasó esto. Me pusieron la broma, me pusieron la cámara, esto. Así es la cosa, me dice. Ah, espérate un momentico. Marco el teléfono y llamo a la agencia de publicidad, a Leo Burnett. Ujú. Y le digo, mira, que tú utilizaste un talento mío para hacer esto y esto y esto. Ah, sí, ya estábamos por llamar, tal, porque ya ese es otro pago, otra cosa. Yo no sabía nada de eso. Principal, ¿Sí? pago principal. Era otro pago, otra cosa. Inmediatamente llamó al asistente, a Clarisa. Clarisa, tráele un contrato a Adrián. Entonces, ahí un contrato donde yo firmaba que ellos me representaban como agencia, donde me tenían que descontar el 20%. Cuando a mí me llegó el primer cheque, yo dije, oye, esto está bien chévere. ¿Cómo es la cosa del casting, de la droga? Bueno, entonces, bueno, lo voy a hacer como por hobby, pues, porque uno echamos, ¿sabes? Tenía la novia para el cine, la pizza, las cosas, uno tenía que, quería producir, no pedirle más plata a mi papá. Bueno, así se fue dando y tuve suerte. Me empezaron a contratar para comerciales de televisión. ¿Cuál es el que más te recuerda para decir por qué yo lo produje? Pero no sé, Uno que te haya llamado o que te hayan fastidiado muchísimo. Mira, hubo uno de mayonesa que yo me robaba el carro, le chocaba el carro y mi mamá, mira, se lo tienes que decir a tu papá
Entonces, mira, papá, choqué tu carro. No, 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 querrás decir tu carro. Y me regala al final el carro del comercial. Eh, bueno, fue anécdota. Yo una vez hice uno de una de estas franquicias de pollo frito que pasamos 3 días metidos dentro del restaurante, la tienda, y yo a partir de ahí nunca más pude comer pollo frito. Es mala publicidad. Yo huelo pollo frito y me da de todo, igual que mayonesa, me pasó con la mayonesa. No pude comer más mayonesa. Repetí tantas veces la toma comiendo la mayonesa que al final me tenían un tobo al lado. Yo, y botaba las cosas. Nunca más comí mayonesa, ni poco. Esos fueron tus primeros pasos como Sí, entonces, para hacerte el cuento corto, viene la producción peruana de un programa infantil que se llama Nube Luz. Vienen los peruanos acá porque tuvieron una tragedia que la principal allá en Perú se suicidó. Algo pasó. Algo de esto pasó. Vienen aquí, buscan muchachos jóvenes para estar en su programa y bueno, nos agarran a casi todos los que somos los actores de la generación. De ahí salió Gaby Espino, Carlos Ortiz, El Gato, estaba Alvi de Abreu, estaban varios. Y se va Nube Luz, hacen casting para una serie juvenil que se llama Todo Corazón y ahí comencé. clases de actuación. Sí, en todo esto, en Nube Luz nos dieron clases de actuación, vimos clases de actuación con Nelson Ortega, vimos que antes de eso yo tomé clases de actuación con un actor que daba clases, se llamaba Pedro del Llano, no sé si recuerdas a Manolo Sí, claro. también, y así. Mientras tanto, la economía. Mientras tanto yo iba a la universidad, yo seguía yendo a la universidad hasta que después de Todo Corazón vino un proyecto más serio, una novela de época que se llama Mujercitas. Los productores me invitaron a cenar con mi mamá, con mis padres. Eras un adolescente. Tenía 20 años ya en ese momento. El problema era como yo estaba tan serio con el tema de la universidad, nos invitaron a cenar para proponerme el proyecto, pero en verdad la petición principal era que dejara la universidad por 1 año y medio. Wow. Me lo pusieron así sobre la mesa. Ellos me dijeron, bueno, la decisión es tuya. Era muy joven todavía. Cuando el sueldo era nada despreciable. Y lo hice. Y a partir de ahí, bueno, sabes, agarraba que sí una mañana, 2 materias en la mañana, después 2 materias en la noche. No me gradué en el tiempo que debía hacerlo, precisamente por la televisión. Y a partir de ahí yo creo que la cosa fue que dije, bueno, esto es serio. Creo que puedo vivir de esto. ¿Cuántos comerciales? No recuerdo. No, fueron Oh, muchos. Fueron muchos. Fueron muchos. Sí, sí. Eso te abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? Es decir, hubo muchas relaciones públicas. Eso te generó. En la televisión más que todo, porque en ese momento era un joven más, estudiante, que hacía casting, si tenía suerte hacía el comercial, cobraba su cheque Y listo. y lo gastaba en la playa. Y listo. Era así. Sí, no, ya con la televisión, ya con el trabajo más formal, ya uno sí, ya es otro tipo de relación, ya es algo más formal. Y bueno, y yo creo que más que todo creer en lo que uno quiere hacer. Exacto. Porque hay gente que lo hace, yo siempre digo que la gente que se dedica a esto, o unos lo hacen por fama, otros lo hacen por dinero, otros lo hacen. Realmente lo mío fue al revés, yo lo hice porque me gustaba, y yo creo que fue eso lo que me llevó a colgar los guantes en todos los sentidos de la economía, de otras cosas, y decidir que esto sería mi vida. Ujú. Que la vida de un actor no es fácil, pero tampoco es muy difícil, es fascinante, diría yo. Si vuelvo a nacer, yo creo que sería actor de nuevo. Has actuado en Venezuela, pero también has actuado en otros países. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? Actué en telenovelas en Miami. Te digo sinceramente, nunca me imaginé trabajando fuera de aquí. No por nada me siento, a pesar de todas las vicisitudes, los golpes que llevamos los venezolanos, también hay muchas alegrías. El hecho de estar en mi casa, estar tener a mi familia cerca, tener a mi país, mi acento, me hace sentir muy bien. No tengo problemas con que, bueno, hay gente que le gusta, que emigró, que perfecto, pero
este fue el estilo de vida que yo decidí. Actuar fuera, bueno, chévere, maravilloso, pero siempre y cuando hay algo que pasa que también es maravilloso, me ha pasado en mi vida. No es que no lo haya buscado. De repente he estado en Venezuela, bueno, pasa un año de repente y he tratado de ir no sé, a México, y cuando casi que con las maletas hechas, me llaman para un proyecto aquí. Y echas para atrás. Y echo para atrás, claro, echo para atrás todo. Claro, ya no con un contrato firmado, ya de repente, mira, vamos a pasar 3 meses en México, que hay una oportunidad de hacer algo, o el tema del acento neutro de los mexicanos, o a lo mismo Colombia, y pasa algo y me quedo aquí. Y cosa que ha sido maravillosa. Yo siempre he dicho como que el destino, el destino me tiene sembrado aquí, como dicen. Qué bien, ¿no? Sí, Por lo general uno dice, bueno, espérenme un momentico, ya vengo, me voy a 3 meses para México y me regreso. sí, bueno, no sé. Así pasó, no sé decirte por qué, pero he estado aquí y yo creo que como que cuando uno se va poniendo más viejo ya uno como que no quiere mucho sobresalto, ¿no? Entonces, Te uno está sientes tranquilo. uno más tranquilo, Tienes exacto. mucho trabajo también. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Afortunadamente, bueno, la televisión cerró, pero estamos produciendo teatro, estamos haciendo sobre todo lo que queremos y eso da una tranquilidad y una paz que no lo da otra cosa. Hacer lo que uno quiere. Entonces, nos gusta este proyecto, vamos a hacerlo. Vamos a buscar el capital, tenemos el teatro, vamos a buscar los actores. Entonces, esas cosas son las que como que lo mantienen vivo a uno, ya cuando uno siente, ya cuando que uno deja de ser, digamos, un empleado de un canal para dedicarse a lo que uno quiere, eso da mucha satisfacción. Hablemos un poco del último proyecto tuyo. Están ahorita en ensayo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es la obra? Difícil, difícil, porque es una obra de los años 30. Te hago el cuento corto. Son dos parejas que se casaron y cuando se van de luna de miel se consiguen en el balcón del hotel. Son de estos hoteles que tienen los balconcitos. Entonces, cuando el de aquí sale al balcón y la otra de aquí sale, se consiguen porque, y estuvieron casados. Y ellos estuvieron casados. Y ahí comienza la cosa. Es una obra de los años 30 de Noel Coward, ¿Quién lo dirige? Carlota Vivas, Ah, ok. está Alexandra Brown, Henry Soto, Silvana Continanza y yo. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevas ensayando? Llevamos ensayando como 3 meses, desde enero. Desde enero. Desde enero, sí. Es una obra difícil. Una obra muy difícil, una obra muy difícil. Sobre todo para el espacio que tenemos, porque es una obra de estas que se montan a lo grande. Una obra que tiene mucho texto, es un texto bastante, digamos, difícil. La comedia inglesa es un poco difícil de hacer, porque sobre todo nosotros los latinos no nos reímos del humor inglés. Entonces, de una u otra forma, tenemos que, si vamos a hacer comedia, tenemos que como que medio tropicalizarla, pero si la tropicalizas mucho, no muestras la realidad de los personajes de la época. Entonces son muchas inflexiones también a veces en lo que se dice. Es un trabajo, pero es chévere. Es un trabajo retador, un trabajo fascinante. ¿Te has sentido cómodo con el personaje? Me imagino que No. sí, a pesar... No pego una con la pregunta. Es verdad, no, porque yo creo que nunca en mi vida se me había hecho tan difícil ensayar y buscarle algo al personaje. En un principio, cuando la productora me dice, vamos a hacer esta obra, la directora, Carlota, y yo luego la coso y le digo, pero ¿por qué no te buscas otro actor? Al final dije, voy a hacer esta obra por ti. Le digo yo, ok, no me pidas nunca más nada, voy a hacer esta obra por ti. Hoy me gusta la obra. Hoy me gusta la obra, pero es muy difícil. Es difícil. Pero cuando tienen el estreno, no, Cuando... no sé. Tengo entendido que Puede ya ser, es un vestuario diferente. Claro, porque es un smoking, porque es smoking, las actrices llevan peluca, hay cambios, ¿sabes? Porque es aristocracia inglesa. Wow. Entonces, el espectáculo visual va a ser muy lindo porque la directora tiene mucha sensibilidad en lo que respecta a dirección de arte, etcétera. Esperemos que el público la disfrute. Qué bueno. Sí, porque es este tipo de cosas que no se montan hoy en día. Nosotros tratamos, como viste tú, nosotros tratamos de recrear siempre una escenografía, no solo una cámara negra y unos actores ahí, sino meter al público en la fantasía de lo que es la obra. Sí.
Qué bueno, vale, qué bueno. Una pregunta que tiene que ver con la parte mm, de tu disciplina como actor. Este, en el momento en que tú decides, porque bueno, es una decisión tuya, actuar en un personaje que definitivamente no, en este caso no te termina de convencer, pero que al final te enamoras Claro, de él. claro. Es decir, ¿cuál es la actitud tuya mental frente a esto? Una actitud ¿cómo se llama? Tengo que agarrarlo o voy a dejar que fluya o si en el fondo, ¿cómo te enfrentas a un personaje que definitivamente tiene que arroparte y tiene que Sí, ser tú? exacto. No, y que uno tiene que estar feliz. Em, sí, el problema fue ese, el problema fue el desconocimiento. No lo leí no leí la obra al principio, digamos, con el mejor ánimo, con la mejor disposición, quizás no la entendí, no entendí el personaje. Entonces, es como que quizás eso como muchas veces le pasa a la gente, como que rechaza lo que no entiende. Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó al principio. Lo rechacé porque no entendía cómo íbamos a hacer eso, cómo íbamos a hacer. Entonces yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer esta obra? Humor inglés, etcétera. Eh, y dejé que fluyera. Al principio le dije, bueno, a Alexandra le gusta la obra, a Carlota, que confió plenamente en ella, en su ojo, cuando escoge los textos. ¿Por qué no? Voy a dejar que fluya. Y bueno, en ese correr del río me cayó la locha y ahora ya entiendo el personaje, ahora entiendo la obra más. Con relación al actor de la Quiero a las dos, eso fue mucho más fácil. Era mucho más fácil porque era una comedia, digamos, de estas más redondas. Es una comedia que está muy bien hilada. A mí me encanta esa comedia. Está muy bien escrita, tiene una historia. Aparte de la comedia, se dicen cosas ahí de la vida interesantes. Era mucho más fácil. Entre una telenovela y otra, Adrián, Sí. ¿tienes espacio para descansar o te llega, dice, mira, estamos terminaste esta, aquí va con otra? Así, o Depende. Habían partes. Hubo años en que yo firmé con el canal, ponte 2, 3 años, para hacer 3 novelas o contrato fijo con el canal. Pero siempre me daban un chance de descansar, eh, sobre todo para refrescar la imagen. es importante. Sí. Es importante de varios puntos de vista, ¿no? Claro, Es decir, claro. una, por supuesto, como dices tú, descansar, otro, la imagen, que la gente no se canse de ver a Adrián, Y para tener vida también, y para tener vida. porque no es sano. Pasa 8 meses donde los ritmos de grabación eran muy fuertes y tú no veías ni a tu familia. Cuando comienzas, cuando tenías esa rutina de grabar todo el día, ¿a qué hora empezaba tu día? Depende, a veces comenzaba a las 7 de la mañana, 8, a veces comenzaba a la 1 de la tarde, a veces comenzaba a las 6, Terminaba a las 11 de la noche, a veces exacto, podía grabar de 8 a 12, pero la mayoría de los días era de 7 de la mañana a 9 de la noche. a las 9 de la noche. Sí, prácticamente, bueno, lo que vivió uno como productor De también. lunes a sábado. De lunes a sábado, eso era difícil. Exacto. Es Que decir, cuando llegas a un momento en que tú dices, por ejemplo, las últimas producciones, la gente trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero bueno, está bien, pero es difícil. eh, este, Perdón. ¿te ha costado alguna vez representar, te ha costado alguna vez alguna escena, interpretar alguna escena que tú dices, no doy pie con bola con esta escena, Bueno, y repite y vuelve a repetir? sí, Hay quizás. anécdotas así, ¿tienes Oye, alguna? pero ahorita no la tengo, ahorita No, ahorita no la pero tengo. te ha Sí, pasado. sí, claro, pasa muchas veces. No das pie con bola, es decir, simple y llanamente, Es que no pasa, cualquier cosa que pueda pasar mal te las puedes imaginar, me ha pasado. y que te hayan interrumpido la mejor escena de tu vida. Claro, terrible. Pues, de repente tú estás en plena escena y nada, golpeaste el micrófono o se fue la luz o el camarógrafo se fue de foco. Se provoca darlo después. Sí, eso es lo que dicen, que uno está en su zona como actor, que realmente está interpretando su papel como debe ser, y de repente aparece, es decir, algo que es inesperado.
y no la vuelves a hacer igual que antes. Nunca, 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 Nunca. nunca igual Y que por más esfuerzo que tú lo hagas. lo que conversamos del teatro. eh, ninguna obra es igual. Ninguna obra es igual. Sí. Ninguna obra es igual. Bueno, señores, no sé, es decir, ¿cuáles son tus próximos proyectos aparte de esta obra? Vida privada se llama, así se llama la próxima obra. Vamos a estar en el Hotel Eurobuilding, viernes y sábado, 7 de la noche. Creo que a partir de mayo, ojalá. Y a finales de año venimos con otra obra así. Wow, Vamos a ver qué pasa. qué bueno. También en el Eurobuilding. Sí, sí, seguro. Eurobuilding. Bueno, Adrián, Oye, gracias. oye, 1.000.000 de gracias. Gracias, Enrique. Señores, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en Café con Col. Nos vemos en la próxima. Gracias a Café Victoria por el café americano que nos tomamos. Que Adrián lo dejé que nada más que tomar un poquito. Poquito. Un poquito. Y gracias al Centro de Artes Integradas por sus extraordinarios espacios, invitarnos y tenernos aquí como invitados. 1.000.000 de gracias. Nos vemos en la próxima.